Shalom, bienvenidos a todos a una nueva charla. Hola, hola Carla, Blanca, Johnny, hola Aníbal. Bienvenidos a esta última charla de esta parte de guerra espiritual. La semana que viene ya retomamos con la parte de oración para ya terminar en breve. Vamos a comenzar con el poder de Hasatán, que es otro repaso de algo que ya vimos y con esto encerramos. Concentrémonos por un momento en la técnica del enemigo. Para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, nos dice Corinti Gimbet en el capítulo 2. El día de hoy, movimientos como la Nueva Era están dando cumplimientos a la profecía dada a Yahanan. Están usando las almas de las personas como mercancías. El único poder que existe, aparte del poder del Ruach HaKodesh, ya dijimos, es el poder del alma. Examinemos el alma del hombre entonces. Cuando Elohim creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza. Las características de Adán eran extraordinarias. Su Ruach tenía plena comunión con Elohim, una comunión tan íntima que no hacía falta invocar el nombre de Elohim para que él viniera y hablara con él. Su Ruach tenía plena comunión con Elohim, una comunión muy íntima, un cuerpo tan fuerte que le permitía guardar el jardín pese a sus dimensiones extraordinarias, ¿no es cierto? Recordemos que el río que salía del huerto se partía en cuatro: el Pisón, Gijón, Hidekel y nada menos que el Éufrates, un río bien grande. Pero el área que nos interesa, el alma de Adán, era tan poderosa que su mente nombró a todos los animales, sojuzgó la tierra, señoreó sobre todos los animales de la creación. Sin embargo, el día de la caída no usó su autoridad sobre los animales, no respetó la guía de su ruaj, sino que decidió someter su alma a la carne y quedó preso de esa decisión. Los científicos nos explican que hoy el ser humano tiene un potencial enorme, pero que no usa ni siquiera un 10% de su capacidad mental. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no explotamos esta capacidad? Porque a partir de la caída el poder del alma del hombre quedó sometido a la carne, quedó atrapado. La carne no tiene la capacidad de explotar ese poder, solo el Ruach podría hacerlo. Hoy nosotros con nuestros Rujot que hemos recibido nuevamente, ¿no es cierto?, que en nuestro nuevo hombre estamos aprendiendo a someter nuestra carne y recuperar el control de nuestra alma, perdón. Hasatán, sin embargo, sabe que ese poder está ahí, está guardado, ¿no es cierto?, y lo usa para manifestarse. Probablemente esa sea la razón por la cual los espíritus inmundos están siempre a la caza de un cuerpo donde manifestarse. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí. Y el estado final de ese hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta generación perversa, dice Matillán en capítulo 2, y también está mencionado en Lucas capítulo 11. Con el objeto de extraer del hombre ese poder, Hasatán ha dado origen a diferentes religiones, técnicas espiritistas, aún espiritualistas, ¿no es cierto? Algunos ejemplos son la meditación trascendental, el animismo, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, la nueva era, el gnosticismo, un montón de variedades. Muchas de estas creencias se apoyan en manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, que llegan a confundir aún a los creyentes, como el caso de las canalizaciones, ¿no es cierto?, donde los miembros, ¿no es cierto?, la persona canaliza, empieza a escribir libros enteros, ¿no es cierto?, que les vienen de algún lado, por así decir. Shalom César, bienvenido. Existen sanidades y prodigios que no provienen de Elohim. Cierto hombre llamado Shimón había estado en la ciudad desde antes que esto, ejerciendo la magia y asombrando
asombrando a la gente de Shomrom, pretendiendo ser un gran personaje. Todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: esto es lo que se llama el gran poder de Yahweh. Le hacían caso porque hacía mucho tiempo que los tenía asombrados con sus artes mágicas. Dice en Hechos, Maasé, en el capítulo 8. Hay adivinación del futuro que no es profecía. También en Maasé, en el 16, dice: una vez íbamos al lugar de oración cuando nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual les producía una gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Saúl y a nosotros. Gritaba: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hasatán ha puesto a la gente a meditar para levitarse. ¿Sí? Otro ejemplo es el concepto de la fuerza kundalini que practican los hindúes. Después de hacer violentos ejercicios físicos durante 1 o 2 horas, su mente queda totalmente en blanco. La serpiente que creen tener en la columna vertebral se desenrosca, según ellos, y el poder del alma emerge para ser usado. Todos hemos visto, aunque sea en una caricatura o en algún video, a un fakir, ¿no es cierto?, que se acuesta sobre una cama de clavos o se perfora la piel con algún objeto punzante, ¿no es cierto?, y ni siquiera sangra. Seguramente sabemos acerca de los mentalistas que sostienen una cuchara u otro objeto de metal enfrente de sus ojos y con el poder de la mente la doblan. Es de especial impacto ver a las personas que mastican o comen vidrio o se tragan una espada y hacen ese tipo de trucos, ¿no es cierto? Estas son algunas de las formas en que Hasatán hace gala de su poder, ¿no es cierto?, que en realidad es solamente poder prestado. Estas son simples minucias, estos son trucos de segunda calidad. En los últimos tiempos, demonios han estado ayudando de manera mucho más impresionante a muchos magos, sobre todo callejeros. Pueden buscar videos en internet, en YouTube, y van a encontrar algunas cosas que son verdaderamente impresionantes. Hasatán usa el poder del alma humana como el recurso que necesita para manifestarse. Por el contrario, Elohim no tiene ningún uso para el poder que proviene del alma. Elohim va a usar exclusivamente el poder que proviene del Ruach HaKodesh. Watchman Nee afirma acerca del poder del alma humana que este poder ha caído juntamente con el hombre, así que de acuerdo a la voluntad de Elohim ya no debería ser usado. ¿Por qué no? Porque está nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Vamos a profundizar en esto. Por esta razón, el Adón Yahshua HaMashiach declara a menudo que necesitamos perder nuestra vida, es decir, el poder del alma, ¿sí? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Las palabras es justamente alma, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Los dos están en Matía. Hoy en día vemos una explosión de todos estos cultos y religiones porque la escritura declara, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que, con acción de gracias, participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. Dice Shaul en Timoteo Aleph en el capítulo 4, ¿no es cierto? Oh, Shalom Manolia, Mariel, bienvenidas. Entonces, recapitulemos un poco. ¿Qué espera lograr Hasatán? Básicamente le espera usarnos, ¿sí? O tal vez deberíamos decir explotarnos, ¿no? Desde el momento en que fue derribado, desde que fue creado el ser humano hecho a imagen y semejanza de Elohim, cuando entró en el huerto y dijo: voy a arrebatarle su poder al hombre para poder desafiar nuevamente a Elohim, ¿sí? Fue declarada la guerra. Esta intención va a ser llevada hasta el extremo, como nos muestra Hit-Galut en el capítulo 20. Ahora bien, ¿qué espera Elohim de nosotros? Que voluntariamente nos entreguemos a Él y estemos dispuestos a morir al yo, a menospreciar nuestra vida por Él. Solamente así seremos de los vencedores. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la ganará. Dice Yahanan 12, en Hit-Galut 12 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice también: al que venciere,
dice la doña Yahshua, le daré a comer del árbol de la vida. En segundo lugar, no sufrirá daño de la segunda muerte. En tercer lugar, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. En cuarto lugar, le daré autoridad sobre las naciones. En quinto lugar, será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus malajim. En sexto lugar, le haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim. Y en séptimo lugar, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todas estas son las promesas de premios a todas las iglesias, a todas las congregaciones. Shalom, Jorge, bienvenido. El poder latente del alma. Vamos a estar compartiendo un libreto pequeño de Watchman Nee. Hemos estudiado en base a sus estudios muchas cosas y con modificaciones de acuerdo a las revelaciones actuales, ciertamente, ¿no? Para ampliar este asunto de por qué y cómo Hasatán utiliza el alma humana. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol y canela, y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Esto está en Hitgalut 18. Entonces observemos este pasaje que ya habíamos mencionado también en la charla anterior. La lista de mercaderías empieza por oro, plata, caballos, carros, de todo tipo de artículos naturales que pueden ser comerciados, y los esclavos siempre pueden ser comerciados o trocados, ¿no es cierto?, cambiados una por una otra cosa. Sin embargo, este es un comercio que implica cuerpos humanos, pero además de eso en Babel existe un mercado de almas de hombres como mercadería. No hay ningún mercado actual, por más que existe ciertamente el mercado de esclavos, pero no hay ninguno que pueda trabajar con almas, ¿cierto?, excepto el mercado de Babel, ¿no es cierto? El mercado de Hasatán, que es un mercado espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, ruach vivificante. Pero lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, dice con Aleph en el capítulo 15. Y en Bereshit 2 dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que vamos a estudiar en este artículo tiene relación con el conflicto espiritual y justamente el fin de esta era. La autoridad y la destreza física de Adán. En primer lugar, Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, y gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra por la tierra, dice Bereshit en el capítulo 1, 27 al 28, perdón. ¿Ya han pensado ustedes alguna vez en la inmensidad de la tierra? O sea, es una cosa muy inmensa, ¿no es cierto? Pedía entonces Elohim que Adán hiciera algo fuera de su capacidad. Por lo tanto, podemos concluir que si Adán era capaz de gobernar la tierra, sus habilidades ciertamente eran superiores a las nuestras actualmente, ¿no es cierto? Él tenía poder, habilidad y pericia, tenía conocimiento, tenía sabiduría. Todas estas habilidades él las recibió del Creador. Aunque no podemos medir el poder de Adán, podemos suponer sin lugar a dudas que era elevadamente superior a nosotros. De otra manera, él no sería capaz de realizar la tarea asignada por Elohim, como lo hizo hasta la caída. En cuanto a nosotros hoy, sin embargo, si nos fuese exigido barrer un pequeño bosque de 13 por 3 metros, no seríamos capaces de enderezar nuestras espaldas al terminar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos gobernar la tierra? Como estaba explicado y con el tamaño de los ríos que ya nos da una aproximación. Aún así, Adán no solo gobernó la tierra, sino que también tuvo dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que estaba sobre la tierra. Así que gobernar no es solamente sentarse sin hacer nada, como muchos piensan en este sistema.
exige diligencia y trabajo, ¿sí? Viendo esto, tenemos que reconocer el poder superior que Adán, de hecho, poseía. Tenemos que recordar también que él dio nombre a todos los animales en la tierra y por hoy hay 500 taxonomías diferentes de acuerdo a cómo a cada uno se le ocurre separar las familias, como ellos llaman, zoológicas, las familias botánicas también y todo, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo a cada uno se le ocurre. Ahí vemos cómo hemos rebajado nuestra inteligencia verdaderamente, ha caído muchísimo. Pero ustedes creen que esta comprensión es algo nuevo. En verdad, esta es la enseñanza en las escrituras, ciertamente. Antes de su caída, Adán tenía tal fuerza que nunca se sentía cansado después de trabajar. Esa es la realidad. Solo después de la caída fue que Elohim le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. A partir de ahora te vas a cansar. ¿Sí? Y Yahweh Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hoy cada animal viviente tiene un nombre diferente de acuerdo al que se le ocurre a cada uno. Hay uno para cada idioma, además de eso, ¿no es cierto? Y no hay dos especialistas que se pongan de acuerdo. Su inteligencia también era superior, ¿sí? Entonces tomó pues Yahweh Elohim al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardara. Él tenía que guardar esa tierra, tenía que cuidarla. Ya sabemos que la traducción labrarla es incorrecta porque no era una cuestión de trabajo, sino simplemente tenía que guardarla y ver que todo anduviera correctamente, ¿no es cierto? El labrado fue parte del castigo, viene después. Él debía guardar el jardín. ¿Y de qué otra cosa podría necesitar ser guardado sino del enemigo? ¿Para qué querría Abba que él guardara algo? Por lo tanto, el poder que Adán tenía en aquel tiempo debe haber sido tremendo y en buena medida como el que tendremos en los cuerpos glorificados. Todos sus poderes eran inherentes a su alma viviente, porque todavía no había terminado de elegir todo. Entonces podemos considerar el poder de Adán como sobrenatural y milagroso, pero en lo tocante a Adán, estas habilidades no eran milagrosas, y eran naturales, para él eran normales, completamente. Él había nacido así y no le parecía nada fuera de lugar. Entonces, usó Adán todos sus poderes en aquel tiempo. Por lo que se puede ser visto, ¿no es cierto?, en el estudio de Bereshit, él no agotó su poder, ciertamente, tenía muchas más capacidades, pero las perdió en su caída, ¿no es cierto? El propósito de Elohim al crear al hombre a su imagen y semejanza era para que éste fuera conformado gradualmente según esta semejanza, ¿no es cierto? Elohim quería que Adán fuese como él. Hasatán dijo, serán como Elohim, ¿sí? Pero la intención original de Elohim ya era que Adán fuese transformado para volverse como él. Ya era a su imagen y semejanza. Y sin embargo, el hombre, con toda la inteligencia que tenía, eso no lo vio o no lo ponderó. Entonces de esto concluimos que antes de la caída Adán tenía en él el poder de volverse como Elohim deseaba, no a volverse como Elohim para usurparlo, ¿no es cierto? Sino dentro del deseo y la voluntad de Yahweh. Él poseía una habilidad oculta que le daba la posibilidad de volverse como Elohim. Sí, ya lo era en la apariencia externa, pero Yahweh le había ordenado que fuese como él moralmente, internamente, o sea, también en su naturaleza. Así que podemos percibir un poco el tamaño de la pérdida que sufrió la humanidad a través de la caída, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros nos hemos perdido de recibir. La intensidad del perjuicio está probablemente más allá de nuestra imaginación. Estamos solamente analizando un poco para ver el asunto. Disculpe. La caída del hombre. Adán es un alma viviente, ¿no es cierto? Su ruaj y cuerpo están unidos en su alma. Y aquel poder extraordinario que mencionamos estaba presente en el alma de Adán. Sin embargo, en la caída, el poder que diferenciaba a Adán de nosotros se perdió. Entonces ahora, esto no significa que ya no existe ese poder, ese es el punto al que vamos. Solo indica que aunque esta habilidad aún está en el hombre, es como que está congelada o inmovilizada o escondida o trabada o lo que sea, ¿no es cierto? Digamos que está escondido en su ADN, que es donde más probablemente esté. Está latente, pero no manifestado. Y no quiere decir que por el hecho que esté latente se vaya a manifestar en alguno de sus descendientes. No existe esa posibilidad tampoco.
pero continúa ahí. De acuerdo con Bereshit 6, después de la caída, el hombre se convierte en carne, ¿sí? La carne engloba al ser de forma total y lo subyuga. O sea, como el hombre deseó cosas de la carne, quedó prisionero de la carne. Originalmente el alma era un alma viviente, ahora estando caída se vuelve carne, ¿sí? Habiendo deseado las cosas de la carne, queda prisionera de la carne. Que quede claro, porque la carne pasa a ser la prisión, ¿no es cierto?, del hombre, de la misma manera que pasó a ser la prisión de los vigilantes. Y por eso ellos perdieron la capacidad de pasar de un estado a otro y de un plano del plano espiritual al plano material. Quedaron prisioneros del plano material. Su alma, que fue destinada a someterse al control del Ruach, entonces ahora está sujeta al dominio de la carne. Hablamos del alma del hombre, ¿no es cierto? Por eso el Adón dice: no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y al mencionar aquí al hombre, Elohim lo llamó carne en ese momento. Por lo tanto, está registrado en las escrituras que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y también que sobre carne de hombre no será derramado el aceite santo de la unción, que representa un tipo del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Esto está en Shemot 30. Y también dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, en Romaniyim. Entonces, ¿por qué enfatizo esto de forma amplia? En Hitgalut 18 se mencionan cosas que deberán ocurrir en los últimos días. Al comenzar, mostramos cómo el alma del hombre se convertirá en una mercancía en Babel, ¿no es cierto? Es decir, algo que puede ser vendido y comprado. Pero ¿por qué el alma del hombre es tratada como una mercancía? ¿Acaso tiene algún valor? Pues sí que lo tiene, ¿no es cierto? Es la energía que alimenta a Hasatán y su ejército, como hemos dicho. Y Hasatán y su títer, el falso profeta, desean usar el alma humana como un instrumento para sus actividades al final de esta era. Cuando Adán cayó en el jardín del Edén, su poder fue inmovilizado, dijimos, ¿no? Él no perdió ese poder totalmente, está ahí adentro, pero él no puede hacer uso de eso, está enterrado en su interior, generación tras generación, y el resultado fue que esta habilidad inicial de Adán se convirtió en una fuerza latente, también a sus descendientes, va siendo pasado de generación en generación, a pesar de que no puede ser manifestado. Vino a ser un tipo de poder oculto, por así decir. No está perdido para el hombre, pero apenas confinado por la carne, ¿no es cierto? Hoy en toda y cada una de las personas que viven en la tierra reposa este poder adámico, ¿sí? Latente y sin poder manifestarse. Está confinado y no es capaz de ser expresado libremente. Sin embargo, este poder está realmente en el alma de cada uno de los seres humanos, así como estaba en el alma de Adán al principio. En vista de que el alma de hoy está bajo el cerco de la carne, del mismo modo, este poder está confinado por la carne. La obra de Hasatán hoy en día es despertar el alma del hombre y liberar ese poder latente en su interior como una falsificación del poder espiritual. Esto podemos verlo clarísimamente en todas estas religiones espiritualistas que han recontra resurgido últimamente, sobre todo. Menciono estas cosas porque necesitamos ser advertidos respecto a la relación especial entre el alma del hombre y Hasatán en los últimos días, porque es a través de este poder que él está levantando esta última gran Babel, esta última gran ramera, ¿no es cierto?, que es su cuerpo. Antes, el cuerpo era una ayuda para la poderosa alma de Adán. Ahora había caído, su poder fue limitado por la cubierta de carne. Hasatán, sin embargo, intenta romper esa cubierta carnal. Yo no sé bien cómo es el método necesario, ¿no es cierto? Pero él trata de liberar el poder latente en el alma del hombre a fin de obtener control sobre él. Muchos no entienden esta estrategia y son engañados aceptándola como si viniera de Elohim. Muchos creen que están avanzando, evolucionando, creciendo, desarrollándose, lo que sea, ¿no es cierto? Inclusive sirviendo a Elohim en estos caminos en los cuales están siendo utilizados literalmente como pilas por Hasatán. Shalom, Javier, shalom, Katy. El aspecto religioso, vamos a ver, los babilonios, los árabes, los budistas, los taoístas, los hindúes, todos intentan por sus propios medios liberar
el poder que Adán legó a nuestra alma. En todos están en la búsqueda de la liberación de ese poder. En cualquier religión, sean cuales fueren los medios o modos de instrucción, yace un principio común. Este principio tiene el objetivo de subyugar la carne exterior con la finalidad de libertad, el poder del alma de todos los tipos de cautiverio, según ellos creen, hacia una expresión más libre. Esa es la idea. Algunas lecciones de instrucción dadas en estas religiones quieren destruir la obstrucción del cuerpo, tratan a la materia como negativa, ¿no es cierto? O promueven viajes astrales, salida del cuerpo, etcétera. Hay muchas formas. Otras, al contrario, promueven la unión del cuerpo y el alma. Otras, el fortalecimiento del alma por medio del entrenamiento, capacitándola para vencer al cuerpo, como el budismo zen y otros similares. Sean cual fueren los medios, el principio detrás de todos ellos es siempre el mismo. Es importante que sepamos esto porque en caso contrario vamos a ser engañados como tantos ya lo han sido y siguen siendo. Las personas son informadas respecto de este maravilloso poder latente del alma del hombre, cuya liberación actualmente limitada por la carne resultará en la manifestación de poder milagroso según promete Hasatán, ¿no es cierto? Hasta alcanzar la misma posición de un mago o un Buda o un gurú o el nombre que le quieran dar, un dios también. A lo largo de los siglos este conocimiento ha sido transmitido a través de iniciados. Probablemente ellos son informados por algún ruaj maligno de alguna forma. Ellos no pueden usarlo como nosotros, la expresión poder del alma, ¿no es cierto? Sin embargo, el hecho es evidente. Por ejemplo, en el budismo y en el taoísmo, igualmente en algunas sectas del cristianismo, un poder especial sobrenatural está disponible a todos ellos para efectuar milagros en la cura de dolencias y en la predicción, entre comillas, del futuro. 2x3 le falla esa parte. Pero el asunto del tercer ojo ha dejado a todo el mundo loco en las últimas décadas, como bien sabemos. Tomemos, por ejemplo, las prácticas ascéticas, los ejercicios del taoísmo, igualmente la forma más simple de meditación abstracta, ¿no es cierto? Todo esto es ejecutado según el principio de subyugar al cuerpo bajo el alma, o sea, colocar al cuerpo bajo el poder del alma, con miras a la liberación de su poder. Por ejemplo, una de las cosas que se busca justamente por el poder de la mente es levitar, o sea, tener control sobre el cuerpo, ¿sí? No es de admirarse que muchas cosas milagrosas realmente hayan acontecido, las cuales no podemos rechazar como supersticiones. Gautama Siddhartha, ¿no es cierto?, era un ateísta, era ateo completamente. Esto es un consenso de muchos eruditos y críticos respecto a las enseñanzas del budismo, ¿sí? Él creía en la transmigración del alma, así como creía en el nirvana. No tengo la mínima intención de disertar sobre el budismo, que quede claro. Solo quiero explicar por qué es que muchas maravillas han sido realizadas en esa religión. Cuando digo maravillas, digo cosas que impresionan normalmente, ¿no es cierto? En sí no es que sean tan maravillosas. Existe en el budismo una enseñanza sobre la evasión del mundo, por ejemplo. Aquellos que aceptan el voto budista tienen que abstenerse del matrimonio y de la comida. No deben matar ninguna cosa viviente. Debido a las prácticas ascéticas pueden eventualmente alcanzar la eliminación de todo alimento. Algunos monjes de alto grado pueden también regresar al pasado desconocido y predecir el futuro. Esto con la ayuda de un demonio lo hace cualquiera, ¿no es cierto? Ellos realizan muchas maravillas por medio de la magia budista. Es magia, realmente, o sea, son trucos de demonios. Son capaces de profetizar cosas venideras cuando lo que ellos llaman el corazón de la sangre chorrea, ¿no es cierto? El empeño en todos estos tipos de abstinencias y prácticas ascetas tiene un único principio dominante. El budista está intentando quebrar todos los lazos físicos y materiales con el fin de liberar el poder de su alma. ¿Para qué? Porque le dijeron que eso le va a hacer bien. La moderna congregación de la ciencia cristiana, no confundir con la cienciología de Ron Hubbard, sí, que hoy es muy conocida a través de Tom Cruise y de John Travolta. Es la ciencia cristiana, fue fundada por Mary Baker Eddy, ¿sí? Ella negó la existencia de las enfermedades, del sufrimiento, del pecado y de la muerte, aunque ella ya murió. Ella no lo negó, pero está muerta. Siendo que según sus enseñanzas no existe tal cosa como las enfermedades. Siempre que alguien estuviera enfermo, ella solo necesitaba ejercitar su mente contra cualquier reconocimiento de dolor y la persona ya estaba curada. Listo, acabó. Esto significa entonces que si alguien cree
que no existe ninguna enfermedad, él no estará enfermo. Básicamente el principio es este. Del mismo modo, si alguien no cree en el pecado, él no pecará. Y un montón de cosas más podemos agregar, ¿no es cierto? Por el entrenamiento de la mente, la emoción y la voluntad del hombre, al punto de la absoluta negación de la existencia de esa cosa, de lo que se quiera negar, ¿no es cierto? Considerándolas falsas e ilusorias, supuestamente se descubre que ellas realmente no existen. Este es el principio detrás de la ciencia cristiana. Cuando esta enseñanza fue publicada por primera vez, muchas personas se opusieron, obviamente. Los médicos en especial hicieron oposición porque si eso fuera verdad no habría más necesidad de ellos. Aún así, al proseguir sus exámenes en las personas que habían sido supuestamente curadas por la ciencia cristiana, aquellos médicos no pudieron repudiarla como falsa. ¿Sí? Porque realmente había habido curas. Por lo tanto, más y más personas creen, más médicos y científicos famosos realmente abrazan esta enseñanza. Esto no es del todo sorprendente porque existe una reserva de tremendo poder en el alma, esperando apenas ser liberado del confinamiento de la carne. Veamos ahora este asunto científicamente. El campo de la psicología ha emprendido investigaciones en la era moderna. ¿Qué es la psicología? La palabra es una combinación de dos palabras griegas, psique, que significa alma, y logos, que significa discurso. Por lo tanto, la psicología es la ciencia del alma, por así decir. La investigación utilizada por los científicos modernos es apenas un sondeo en la parte del alma de nuestro ser. Se limita a esa parte y no llega a tocar al Ruach. La parapsicología moderna es otra ciencia y comenzó con Mesmer, Franz Anton Mesmer. Su primer descubrimiento en 1778 es ahora conocido como el mesmerismo, que es un hipnotismo, ¿sí? Es el hipnotismo como fue practicado por el propio Mesmer. Sus discípulos lo superaron a través de sus propios descubrimientos porque, claro, la cosa va creciendo, ¿no es cierto? Algunos de sus experimentos son casi increíbles en sus resultados. El método de ello, que no es imprevisible, apunta a descargar aquel poder oculto dentro del alma humana. En la clarividencia, por ejemplo, que es el poder de percibir cosas que están fuera del alcance natural de los sentidos, o en la telepatía, ¿no? Con la comunicación que no tiene explicación, ¿sí? No tiene medios de explicación que se puedan explicar, las personas son capaces de ver, oír o leer cosas que están a millares de kilómetros, ¿no es cierto? Deseo llamar la atención no al estudio de la psicología, sino al hecho de que todos aquellos fenómenos milagrosos son obtenidos a través de la liberación del poder latente del alma del hombre, aquella capacidad que quedó oculta después de la caída. ¿Cómo? A través de la ayuda demoníaca, evidentemente. ¿Por qué esto es llamado poder latente? Porque en la caída de Adán, Elohim no había removido aquel poder sobrenatural que cierta vez poseyó, ¿no es cierto? En vez de esto, el poder cayó con él y quedó ahí, prisionero. El poder estaba ahí, solo que no podía ser manifestado, como dijimos, por eso lo llamamos poder latente. Los fenómenos de nuestra vida humana, tales como hablar y pensar, son habilidades bastante notables. Sin embargo, el poder latente que está oculto es impresionante directamente. Es algo que no tenemos la capacidad hoy por hoy de comprender la plenitud de lo que tiene. Si este poder fuese activado completamente, plenitud, como quiere Hasatán, muchos otros fenómenos notables serían manifestados en nuestras vidas. Los muchos acontecimientos milagrosos que la parapsicología moderna descubre no testifican de ninguna manera su carácter sobrenatural. Si no hay nada sobrenatural en eso, simplemente prueban que el poder latente del alma puede ser liberado por los poderes, los medios apropiados, y esto siempre con la ayuda demoníaca. Hasatán lo sabe y ha hecho que sus seguidores lo sepan también. Sobre todo ha sido la gran información para los que mejor los sirve, ¿no es cierto?, para los más avanzados, para así decir. El hipnotismo, la neurología, la psicometría, otros innumerables descubrimientos se han seguido a medida que pasaron los años, ¿no es cierto? Siempre hubo nuevas ciencias que salieron, pero debido a la multiplicación de estos y muchos otros fenómenos milagrosos, la parapsicología terminó convirtiéndose en una ciencia en sí misma. Hoy es aceptada como ciencia. Para los practicantes de esta ciencia, estos fenómenos son bastante naturales, según ellos aseguran. Para nosotros también deberían ser aún naturales, porque sabemos que son simplemente las consecuencias de la liberación de ese poder latente del alma, que no lo pueden liberar por completo
está, porque esa es la cosa, no han podido liberarlo por completo, pero que tienen esporádicas y limitadas formas de expresión. Los psicólogos afirman que en el interior del hombre existe un tremendo ejército de poderes, el poder del autocontrol, el poder creativo, el poder reconstructivo, regenerativo, el poder de la fe, el poder estimular, etcétera, millones, ¿no es cierto? Todo eso puede ser liberado por los hombres. Hoy las cosas han ido tan lejos que la ciencia proclama que todos los hombres son dioses dormidos, porque este Dios está aprisionado dentro de nosotros. Eso es lo que ha asegurado Hasatán. Al ser liberado dentro de nosotros, todos nos vamos a volver dioses. Cuando ese poder sea liberado, todos vamos a ser dioses. Las exactas palabras de Hasatán desde siempre, no tiene otra frase. Pero si él nos odia tanto, ¿para qué desearía que nos convirtiéramos en dioses? Él sabe que no podemos alcanzar ese punto, pero sí que tenemos algunos, no todos, y la capacidad de alcanzar niveles elevados de liberación de ese poder. Hay algunos que tienen más capacidad que otros, ciertamente, y eso es alimento y poder para el reino de las tinieblas. Por otra parte, antes de que alguno pregunte por qué Yahweh dejó entonces ese poder latente en nuestro interior, sabiendo que Hasatán lo codiciaría, sepan que la humanidad ha sobrevivido gracias a esa provisión. Si Yahweh lo hubiera eliminado, el hombre no tendría ninguna utilidad para el enemigo, ya habríamos sido destruidos hace miles de años, no habría conseguido llegar la simiente, ¿no es cierto? Directamente, sea en China o en los países occidentales, todas estas prácticas de respiración, ejercicio ascético, hipnotismo, predicciones, reacciones, comunicación, lo que sea, ¿no es cierto? Tiene tantas formas, apenas son la liberación y manifestación de ese poder interior. La explicación para estos fenómenos es simple. Ellos están dirigidos por el maligno, descubren algún método o métodos de prácticas que los capacitan para ejecutar proezas extraordinarias. Normalmente es a través de duras disciplinas, ¿no es cierto? Las personas comunes no saben que poseen este poder en ellas, y en la mayoría de las personas comunes realmente está mucho más oculto, o la persona no tiene menos capacidad que otras. Y nosotros hemos sido enseñados por Elohim y sabemos que esta capacidad es el poder latente del alma del hombre, ¿sí? Que está ahí confinado. Este poder cayó de modo tal que, de acuerdo con la voluntad de Elohim, no debería ser más usado, pertenece a nuestro viejo hombre, y ese viejo hombre debe morir. Pero es el deseo de Hasatán desenvolver esa capacidad latente a fin de hacer que el hombre se sienta tan rico como Elohim, según lo que Hasatán había prometido, porque eso le da la victoria a él, ¿no es cierto? Así el hombre se va a adorar a sí mismo, aunque indirectamente sea una adoración a Hasatán, porque va a ser opuesta a Yahweh. Por eso Hasatán está detrás de todas estas investigaciones parapsíquicas. Él está haciendo lo mejor que puede para usar la energía latente del alma para alcanzar su objetivo. Por esa razón, todos los que hacen crecer su poder del alma, ¿no es cierto?, y que andan haciendo todo este tipo de prácticas, de meditaciones, desdoblamiento del cuerpo, viajes astrales, todas esas cosas no pueden evitar la comunicación con el Ruach maligno y ser usados por él. Están en contacto y de esa manera están, no decimos poseídos, pero ciertamente sí decimos endemoniados, o sea, están bajo el control de los demonios. El doctor Pember, en su libro Las eras más primitivas de la Tierra, mencionó este asunto, pero desde otro ángulo. Parece existir dos métodos a través de los cuales los hombres pueden alcanzar conocimiento y poder prohibidos y obtener acceso a una relación prohibida. Aquel que busca lo primero debe colocar su cuerpo bajo el control de su propia alma a fin de poder proyectarla. El desarrollo de esas facultades es sin duda posible solo a unos pocos, y aún en el caso de ellos solo puede ser alcanzado por medio de un largo y severo curso de entrenamiento, cuyo propósito es quebrantar el cuerpo, llevándolo a una completa sujeción y producir una perfecta apatía con relación a todos los placeres, dolores y emociones de esta vida, a fin de que ningún elemento perturbador pueda alterar la tranquilidad de la mente del aspirante e impedir su progreso. El segundo método es por medio de una sumisión pasiva al control de inteligencias exteriores, o sea, a través de posesión demoníaca. Debemos prestar atención principalmente al primer método, esto es a la activación del poder latente del alma de alguien. El punto de vista de Pember coincide completamente con lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Las prácticas ascéticas de los budistas, la respiración
abstracta del taoísmo, la meditación, la concentración mental de los hipnotizadores, la sesión silenciosa de los meditadores, en general todas las variedades de meditaciones, contemplaciones, pensamientos concentrados y todo ese tipo de cosas, de no pensar absolutamente nada, poner la mente en blanco, siguen la misma regla, no importando cuán variados sean su conocimiento o fe, ni siquiera sus objetivos. Todas estas cosas no hacen nada más que llevar la voluntad del hombre a un lugar de supuesta tranquilidad con su carne totalmente subyugada, haciendo así posible la liberación del poder latente del alma, el cual será aprovechado en el mismo instante en que sea liberado por los demonios de Satán. Ahora veamos la actitud del creyente. Estos fenómenos milagrosos en la religión, en la ciencia, son solo una manifestación del poder latente del hombre, el cual a su vez es usado por los ruach malignos. ¿Sí? Todos siguen una regla común: romper el cautiverio de la carne, liberar el poder del alma. La diferencia entre nosotros, los creyentes, y ellos se encuentra en el hecho de que todos nuestros milagros son realizados por Elohim a través del Ruach HaKodesh. Hasatán usa la fuerza del alma del hombre para manifestar su fuerza, y sus milagros, entre comillas, son limitados a ciertas cosas, ciertas prácticas que la persona puede llegar a realizar y otras no realiza, ciertamente. O sea que no hay dioses verdaderamente, porque un dios se supone que podría hacer cualquier cosa. El poder del alma del hombre es el instrumento de operación de Hasatán, a través del cual él realiza sus fines malignos. Elohim, sin embargo, nunca opera con el poder del alma, repetimos, porque no tiene utilidad para él. Cuando nacemos de nuevo, nosotros nacemos del Ruach y recibimos nuestro nuevo Ruach, nuestro nuevo hombre completo, ¿no es cierto? Entonces, Elohim opera por el Ruach HaKodesh, por su Ruach y por nuestro nuevo Ruach. Él no tiene ningún deseo de usar el poder del alma. Desde la caída, Elohim prohibió al hombre usar nuevamente ese poder que está oculto. Por esa razón, el Adón Yahshua siempre declaró que necesitamos perder nuestra vida del alma, esto es, nuestro poder del alma. Él decía que nosotros hoy no usemos ese poder de manera alguna. Sin embargo, todos lo tenemos. Lo que pasa es que está latente, verdaderamente. No necesitamos tener la ansiedad de despertarlo. No podemos decir que todas las maravillas realizadas en el mundo son absolutamente falsas, ¿sí? Algunas lo son, pero no todas necesariamente. Tenemos que admitir que muchas de ellas son reales. Sin embargo, todos estos fenómenos son producidos por el poder latente del alma después de la caída de Adán. Como creyentes tenemos que ser cautelosos en esta última era, verdaderamente, porque es una era de engaños, ya sabemos, para que no se nos despierte la energía latente del alma a nosotros, ni seamos tentados ni nada, ¿no es cierto? Si una cosa que no sea ni de propósito ni involuntariamente siquiera. Para esto únicamente sometiendo nuestra carne al madero día tras día y el alma al Ruach renovado, ¿no es cierto?, a nuestro Ruach nuevo, y ser guiados día tras día por el Ruach HaKodesh. Los que no actúen de esta manera y continúen amando más las cosas del mundo que las de la carne, ¿no es cierto?, correrán mayor peligro de caer en el engaño final, porque ese engaño final sabemos que será monstruoso y dice que es capaz de engañar hasta a los elegidos si eso fuera posible, y solamente sabemos que no será posible solo por la gracia de Yahshua. Muchos ya han caído en este engaño, ¿sí? Y quiere el Padre liberarlos a tiempo. Haciendo uso de la ciencia, la psicología y la parapsicología, pero hoy también las que antes gozaban de buena reputación, ya que la contaminación y el deterioro del cuerpo humano a través de todos los agentes químicos venenosos ayudan en gran medida al sometimiento de las mentes, como sabemos, la falta de raciocinio, apatía, depresión, etcétera, ¿no es cierto? También la religión y mantener a las congregaciones en una terrible ignorancia, inclinados únicamente a una búsqueda exagerada de manifestaciones sobrenaturales, estar pidiendo todo el tiempo el avivamiento, estar gritando, lo que sea, y la ausencia de control en cuanto a los dones sobrenaturales bajo la dirección del Ruach, según está escrito en las escrituras, ¿no es cierto? Hasatán está llevando a este mundo a llenarse con el poder de las tinieblas y a ser inversamente entonces utilizado para ser el motor y la gasolina de ese reino.
De esta manera está utilizando a las personas. Aún así, esto es apenas la preparación última y final de Hasatán para la manifestación del falso profeta. Aquellos que son realmente espirituales, esto es, aquellos que rechazan el poder del alma, perciben en torno, alrededor de sí mismos, el crecimiento de la oposición de los espíritus malignos. Y la atmósfera entera está tan oscurecida que ellos encuentran difícil avanzar. Sí, esa opresión se siente, hasta se palpa a veces. Sin embargo, esta es también la preparación de los Jin para el final, el arrebatamiento de los vencedores. Necesitamos entender lo que es el poder del alma y lo que esta fuerza del alma puede hacer, y sobre todo cómo Hasatán la está utilizando. Déjenme decir que antes del regreso del Adón, cosas semejantes a estas serán grandemente aumentadas, como está escrito, porque le será permitido, ¿sí? Tal vez más de 100 veces en tamaño e impresión puedan llegar a ser las cosas. Hasatán realizará muchas proezas sorprendentes a través del uso del poder del alma a fin de engañar hasta a los elegidos de Elohim. Él pretende engañar a todos para el último momento, ¿no es cierto? Y le será permitido tener ese poder engañoso, le será permitido hacer bajar fuego del cielo y muchos otros milagros que van a sorprender al mundo. Entonces estamos aproximándonos ahora al tiempo de esta gran apostasía. El mover está aumentando rápidamente. ¿Qué es el poder del alma? Yendo a las escrituras y bajo la iluminación del Ruach, los creyentes deben reconocer que este poder es tan infernal al punto de diseminarse en todas las naciones de la tierra como un coronavirus, ¿no es cierto? Y transformar al mundo entero en un caos, porque están todos los hombres. Algunos pueden reconocerlo como humanismo, otros como ocultismo, otros como nueva vera, otros como transhumanismo. No interesa, el poder del alma es el poder latente del hombre direccionado a sí mismo a cumplir con la promesa de Hasatán: serán como dioses. Hasatán está utilizando ahora este poder del alma a fin de que sirva como un sustituto para la Besorá de Elohim y su poder. Él intenta cegar los corazones de las personas por medio del prodigio del poder del alma y aceptar una religión sin vida, pero fácil, agradable, llena de placeres y logros, ¿no es cierto? Logros personales, evidentemente. Él usa también los descubrimientos de la ciencia para lanzar dudas sobre el valor de hechos naturales que aparecen en las escrituras, poniendo en duda todos estos hechos, dando explicaciones científicas, por ejemplo, la mayoría bastante ridículas y lamentables, ¿sí? Pero por el milagro de la posesión, la mayoría de las personas de la raza humana adhieren a ellas y dicen que bien, que bárbaro, qué inteligencia, llevando de esta manera a las personas a considerarlas como si fuesen de igual procedencia, o sea, las ponen en el mismo nivel, ¿sí? Y nada más que es el poder latente del alma. Su mira, su objetivo es sustituir la salvación de Mashiach por la fuerza psíquica, o sea, todos somos dioses. Hoy muchas escuelas gnósticas tienen un Cristos incorporado, ¿no es cierto? En otro caso, una conciencia crística, como quieran llamarlo, depende. De todas formas, se trata de una elevación de la propia humanidad. Los hijos de Elohim solo pueden ser protegidos por el conocimiento de la diferencia entre el alma y el ruach. Justamente, si la obra profunda del madero no es aplicada a nuestra vida adámica, y si por el Ruach HaKodesh una unión de vida real no es realizada con el Adón resucitado, podemos inconscientemente desarrollar nuestro poder del alma. Podemos estar aún unidos a Hasatán. El campo de batalla hoy es la fuerza del alma versus la fuerza del Ruach, por así decir, ¿no es cierto? El cuerpo de Mashiach está por la energía del Ruach HaKodesh en él, ¿no es cierto? Abriendo los cielos. Nosotros hemos sido testigos de esas cosas. La atmósfera del mundo está oscureciéndose, por el contrario, con las corrientes cíclicas, detrás de las cuales están concentrados los enemigos de los aires, todas estas entidades aéreas. La única seguridad para el hijo de Elohim es un conocimiento de experiencia real, práctica, vida real, de la vida de unión con Mashiach. No del bla bla bla, no de lo que entendemos con entendimiento mental, sino una unión en Ejad real y verdadera, donde habitamos con Mashiach en los lugares celestiales, encima de los aires envenenados, en los cuales el príncipe de las potestades del aire realiza su trabajo. Solo la sangre de Mashiach para purificación, el madero de Mashiach para identificación con la muerte y el poder del Adón resucitado y ascendido por el Ruach HaKodesh, continuamente declarado, retenido
ejercido, sí, manifestado, echado en cara de cada una de estas potestades, va a conducir a los miembros del cuerpo de Mashiach en victoria para unirse a la cabeza que es Mashiach, que ascendió al cielo, que está sentado justamente en esos lugares celestiales. Mi esperanza hoy es que todos podamos ser ayudados a conocer la fuente y las operaciones del poder latente del alma, que Elohim nos pueda impresionar bien con el hecho de que donde está la fuerza del alma, ahí también está el ruaj maligno. No debemos usar el poder que proviene de nosotros. Si lo utilizamos, estamos trabajando para el otro bando, para el lado enemigo. Debemos antes usar el poder que procede del ruaj hakodesh. Y cuidado, voy a decir una advertencia más que no está aquí escrita, pero es una mención. Todo lo que proviene del judaísmo no establece esta distinción entre alma y ruaj. Para los judíos es exactamente lo mismo el alma que el ruaj. De esta manera están más propensos a caer, sobre todo los que realmente no aceptan esa división que existe, ¿no es cierto? Que la espada de la palabra es fuerte para separar alma y ruaj. Así que nosotros tenemos que rechazar principalmente el poder del alma. Ellos no lo rechazan y por eso se han siempre apoyándose justamente en el poder de las obras. Lamentablemente esa es su realidad, sobre todo los que no son ni siquiera mesiánicos y no creen en Mashiach, ¿no es cierto? Entonces necesitamos usar nosotros el poder que procede del Ruach HaKodesh, que entra en nosotros, está en nuestro interior, en nuestro nuevo hombre. Rechacemos principalmente el poder del alma para que no vengamos a caer en manos de Hasatán. No me voy a cansar nunca de decirles que hay que terminar con el alma y la carne, ¿no es cierto? Son las cosas que necesitamos someter al madero, porque ya no deben ser utilizadas, porque tenemos nuestro nuevo hombre y eso es lo que tenemos que utilizar. Tenemos que ejercer gran cuidado contra el engaño de Hasatán. Bueno, hermanos, ahora habiendo terminado con todas estas cosas, vamos a pasar al Skype para ver, para hablar acerca de todas estas cosas y ver las preguntas, consultas y todo, charlar un poco. Javier, sí, Hasatán controla el sistema babilónico, es algo bastante sabido. Evidentemente él controla a Babel desde antes y hoy también. Bueno, hermanos, nos vemos, los espero en 5 minutos allá en el Sky. Shalom a todos.